Bien, hablamos justamente de la situación que está viviendo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este veredicto que ha sido histórico, donde se le ha declarado culpable por 34 cargos criminales, algo que no había ocurrido en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, claro, ahora en estos momentos lo que estamos viendo es el análisis de qué podría pasar. ¿Podría llegar Trump, por ejemplo, a prisión? ¿Podría él ser todavía candidato? ¿Será finalmente proclamado por parte del Partido Republicano? Se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado Álvaro Iriarte, miembro del Instituto de Res Pública. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Hola Pablo, encantado de poder acompañarlos hoy en esta edición de las 6:30 de la tarde. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, hay muchas interrogantes. Este tema obviamente ya ha generado muchas especulaciones. El día de hoy Trump reaparece finalmente para hablar ante los medios, decir que él va a apelar a esta misma condena, pero quiero partir por justamente el veredicto. ¿Cómo calificarías tú lo que ha ocurrido en Estados Unidos en torno a Donald Trump y finalmente esta decisión de declararlo culpable? Bueno, lo primero, Pablo, es que no hay que olvidar que al comenzar este año electoral propiamente tal, Donald Trump de alguna manera tiene cerca de 91 cargos en 4 juicios separados. En este momento se está investigando, este es el primero que llega a un cierre de primera instancia, que es el pago para obtener el silencio de la actriz del cine para adultos Stormy Daniels, por una affair que habrían tenido, pero también tienes un juicio corriendo por los disturbios en el Capitolio. Exacto. Tienes un juicio corriendo en el estado de Georgia, en teoría por las llamadas telefónicas para subvertir o revertir el resultado electoral negativo del 2020, y tienes el de documentos clasificados en Florida, en Mar-a-Lago, la residencia Exacto. oficial y donde está registrado para votar el presidente. Entonces, ese es un escenario bien particular porque efectivamente no se había visto que un candidato de uno de los 2 partidos más grandes, que son los que tienen las posibilidades reales de llegar a la Casa Blanca, tuviera estas complicaciones judiciales de carácter penal, porque es muy distinto que tenga juicios civiles. Acaba de ser condenado hace poco a indemnizar a una periodista, pero eso es materia civil, claro. Es diferente. Aquí estamos hablando de sede penal. Y efectivamente las imágenes que nos llegan es de una situación bien particular, porque efectivamente pareciera ser que hay más atención, o se ve como que hay más atención o interés que el que verdaderamente hay. O sea, en el fondo, el 55% de los encuestados en la encuesta que realizó la televisión pública de los Estados Unidos, la PBS, el 55% dice que no le interesa el juicio por el escándalo de dinero. Álvaro, mira, de hecho justamente quería ligar a eso, si es que efectivamente esta declaración de culpabilidad y la condena que le van a dar el día de 11 de julio podría afectar, dañar la imagen y la carrera presidencial de Donald Trump, o le va a beneficiar. Y te lo consulto porque, claro, uno podría esperar que cuando hay una condena contra cualquier persona en el mundo, es algo que te daña, ¿no? Tu misma reputación, más aún en términos de probidad, si tú vas a ser candidato presidencial. Sin embargo, en el caso de Trump hemos visto que muchos de estos casos al parecer le han resbalado y le han generado mayor atención mediática, al punto de que el día de hoy él dijo que las encuestas después del veredicto lo ponen en una ventaja más amplia de 6 puntos frente a Biden, y un importante miembro del Partido Republicano, el senador Ted Cruz, dijo, con esto, con haber declarado culpable a Trump, él ya ganó la elección. Esto lo va a ayudar. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, siguiendo, volvamos para darte información en esa línea, Pablo. Este mismo estudio de la PBS es de hace 2 días. 2/3 de los encuestados señalan que la condena o la absolución del expresidente Donald Trump, en este caso y en otros casos, no afecta en nada la intención de voto que tiene. Ese es el tema de fondo. Independiente que vayan o no a votar por Trump, porque eso no lo pregunta la encuesta, derechamente 2/3 dice que no afecta. Y esto se vuelve súper relevante porque cuando le preguntan por la afiliación política o identificación política, dentro del grupo de los independientes, el 74% de los que se reconocen como independientes, esto es que no están afiliados ni al Partido Republicano, ni al Partido Demócrata o a otros partidos pequeños,
determina que no altera su voto. ¿Y por qué crees que sea eso? Van, Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué crees que sea eso, que finalmente al votante no le importe si su candidato está involucrado en causas graves? Lo que pasa es que no es que no le importe al votante, lo que ocurre es que el fenómeno que existe acá es distinto, Pablo. El fenómeno es que probablemente gran parte del electorado ya decidió por quién va a votar. Perfecto. Antes de que incluso lleguemos a la nominación formal. Y eso ocurre tanto respecto del Partido Republicano y del Partido Demócrata, como también ocurre respecto de los independientes que están activamente interesados. O sea, en otras palabras, es muy pequeña la proporción de personas que, sabiendo que la elección iba a ser un rematch entre Donald Trump y Joe Biden, no tiene ya decidido por quién va a votar. Ese es el punto de fondo. Sí. Ese es el punto de fondo. Ahora, tú decías, algunos te dicen que va a ayudar, otros te dicen que va a perjudicar. Si podemos hacer ya algún análisis, el primero es que en el proceso de las primarias y de la nominación para ser candidato, que en este momento Donald Trump es el candidato presunto, todavía falta la convención del Partido Republicano, claro, para oficializar, que se realiza ahora para oficializar. Los casos fueron verdaderamente una suerte de inyección de energía a la base que participó en las primarias, porque el relato que están percibiendo estos votantes es que acá existe una instrumentalización del sistema judicial para sacar o intentar de alguna manera sacar por secretaría a un candidato. Piensa tú que el mismo candidato independiente Kennedy, Robert Kennedy Jr., tuiteó precisamente que este tipo de cosas era un error, no porque dijera que Trump era inocente o no, sino que simplemente porque se manifestó en el sentido que era sacarlo por secretaría. Y eso genera un impacto. Y en esa línea van los comentarios del senador por Texas, Ted Cruz, que no olvidemos que fue el principal contendor y adversario de Donald Trump en el proceso primarias 2016. Sí. Álvaro, creo que nos ayuda a contestar también muchas preguntas que se hace la gente en sus casas. Hoy día no han llegado también muchas de estas mismas interrogantes. ¿Qué va a pasar finalmente si el día 11 de julio se declara de que Trump tiene que cumplir pena en prisión? ¿Podría llegar a prisión? Y segundo, en el caso de que él obtenga una condena como esta o similar y gana la presidencia de Estados Unidos, ¿podría indultarse Trump de este caso? Ya, a ver, lo primero es que efectivamente existe una posibilidad de que hay pena de cárcel, pero van a entrar en juego en un sistema penal complejo como el de los Estados Unidos, y en ese sentido Chile también lo podría tener, las atenuantes y otros elementos que podrían evitar que en el fondo la pena de cárcel fuera efectivamente cumplida. Ahora, el punto interesante es que la Constitución de los Estados Unidos no impide que una persona formalizada sea candidato, pero tampoco impide que un condenado por crímenes de esta naturaleza o delitos sea candidato, y tampoco le impide asumir en el caso que gana. A lo más, el único impedimento que podría haber, dependiendo del Estado, si es un delito federal o en este caso es un delito estatal, y dependiendo de la ley, que en este caso él no está registrado para votar en Nueva York, está registrado en Florida, podrían impedirle votar. Pero para hacer la caricatura gráfica, él podría estar en una celda de prisión el día de la elección en noviembre, en la papeleta, en todos los estados, ganar la elección y asumir en estricto rigor. ¿Ya? Ahora, tú acabas de poner una de las preguntas que son esas típicas preguntas de ciencia ficción que hoy día se están volviendo verdaderamente preguntas reales. ¿Se puede autoindultar el presidente? Esta pregunta, de alguna manera, no es primera vez que surge en el debate político institucional de los Estados Unidos. La última vez que surgió esta situación fue en el contexto del escándalo de Watergate con el presidente Nixon, claro, el año 74, 73-74. Esto es súper relevante porque efectivamente no se ha producido un indulto a sí mismo. Sí. Y eso en el fondo plantea un desafío porque en el sistema de los Estados Unidos la Constitución es bastante acotada. Es una Constitución que cumple las funciones básicas y esenciales de ordenar la administración de la República
y además establecer límites al ejercicio del poder. No es una constitución como las que tenemos en Chile, en Latinoamérica o las más recientes de Europa, que establecen una serie de otros elementos. Álvaro. Entonces, eso abre un debate, ¿no? Exactamente. Álvaro, bueno, vamos ya a la parte final donde vamos a tener unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Todo indica que los candidatos oficializados van a ser Donald Trump por parte del Partido Republicano, Joe Biden por el Partido Demócrata. Ellos ya ganaron las primarias matemáticamente, solamente falta la ratificación en estas mismas convenciones. Pero ¿cómo ves tú finalmente a Biden? A mí que me tocó estar en Estados Unidos justo al comienzo de este mismo juicio, me encontré con mucha persona que votaba por él por un voto anti-Trump, más que endosarle su respaldo al actual presidente. ¿Cómo ves que se va a dar finalmente esta misma elección? ¿Podrá Biden revertir en este camino que le queda la impronta que ha tenido Trump en esta misma campaña? A ver, esta elección es una elección que efectivamente parece ser una continuación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en el fondo, este es un rematch de la elección del 2020. Exacto. Y eso ha significado que Donald Trump, desde una perspectiva de encuestas y de campaña también, se comporte como si fuera un presidente, no como un candidato que viene de afuera de la Casa Blanca. Y eso ha cambiado y alterado la forma. No es el primer caso en la historia de los Estados Unidos en donde existe un rematch. El caso más similar se dio en 1894, cuando, o sea, el 88 y después viene el 92, que en el fondo el presidente Cleveland, demócrata, es derrotado por Harrison, republicano. Sí. Pasan los 4 años de Harrison, compite Cleveland de nuevo y Cleveland gana. ¿Por qué hago este punto, Pablo? Porque efectivamente cambia completamente la dinámica de la elección. Yeah. Y eso es algo que se materializa ¿en dónde? En lo que tú decías. O sea, acá hay mucha gente que votó el 2020 por Biden, pero no porque estuviera fervientemente motivada a votar por Joe Biden y Kamala Harris, sino que porque no quería votar o porque tú dijiste el voto anti-Trump. Exacto. Y eso podría repetirse, correcto. Pero también ahora va a suceder que va a existir un voto anti-Biden. Entonces tú tienes que ver cómo se netea ese movimiento en particular en los electores independientes y en algunos grupos demográficos muy relevantes por ciertos estados, como por ejemplo la comunidad hispana y la comunidad afroamericana. Perfecto. Álvaro Iriarte, agradecemos ahí el análisis que ha hecho de un tema bastante importante que nosotros aquí en Mega Noticias vamos a seguir de largo, ¿no? Con estas elecciones presidenciales, las más importantes seguramente que tiene este año. Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Pablo, y un saludo a toda la gente que nos vio, en especial en Copiapó. Eso, un abrazo.